Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité, con las noticias de hoy viernes 9 de mayo del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Sistema B, la organización que promueve a las empresas B en el Perú. Si crees que en el corazón de todo negocio debe estar el deseo de generar un impacto positivo en la sociedad, vas a querer sumarte a las más de 10.000 empresas que ya forman parte de este movimiento global. Conoce más en sistemab.org. Muy bien, vamos con los titulares de hoy viernes 9 de mayo en menos de un minuto. Primero, Robert Francis Prevost, sacerdote estadounidense nacionalizado peruano de 69 años, fue elegido nuevo papa y adoptó el nombre de León XIV. Segundo, el gobierno ha presentado un proyecto de ley con carácter de urgencia con el que quiere cambiar las reglas del nepotismo para hacer que ciertos casos dejen de estar sancionados. Tercero, el Jurado Nacional de Elecciones presentó un proyecto de ley para suspender la inscripción de partidos políticos que hayan presentado firmas fraguadas. Cuarto, la pobreza monetaria retrocedió a 27.6% en el 2024, pero se mantiene muy por encima de los niveles previos a la pandemia. Y más adelante en el podcast de hoy, comentario invitado de Elías Neira sobre el nuevo Papa, y en nuestra sección de recomendación de libros hablo de Soft Power en homenaje al gigante de las relaciones internacionales Joseph Nye, fallecido esta semana. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí la primera. El sacerdote estadounidense Robert Francis Prevost, fue elegido como el nuevo Papa León XIV de la Iglesia Católica, sucesor de Francisco I, quien falleció el pasado 21 de abril a los 88 años. Prevost, el número 267 como pontífice de la Iglesia, tiene además nacionalidad peruana y vivió en nuestro país durante un total de 20 años en dos momentos distintos. Nacido en Chicago en 1955, inició su vida religiosa en 1977 como parte de la Orden de San Agustín. Se ordenó sacerdote en el 82 y fue enviado a su primera misión en Chulucanas en Piura. En 1988 llegó a Trujillo para un proyecto de formación común de aspirantes agustinos de Chulucanas, Iquitos y Apurímac. El ahora Papa ocupó distintos cargos en Trujillo hasta 1999, cuando volvió a Chicago, donde fue elegido prior provincial de la provincia madre del Buen Consejo. 15 años después, en el 2014, el Papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo. En el 2015, Prevost se nacionalizó peruano. En el 2018 fue nombrado vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Peruana. Al año siguiente, Francisco lo designó miembro de la Congregación para el Clero y en el 2020 administrador apostólico de la diócesis del Callao. En septiembre del 2023, Prevost fue creado o constituido cardenal por el Papa Francisco y designado prefecto del Dicasterio para los Obispos, uno de los organismos más influyentes del Vaticano. Además, fue nombrado presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Tras aceptar el nuevo cargo, al aparecer en el balcón con vista a la Plaza de San Pedro, para saludar pues, a miles de fieles católicos reunidos para ver al nuevo Papa León XIV por primera vez, Prevost, en español, mandó un saludo particular a su querida diócesis de Chiclayo, en Perú. La elección de un papa siempre va a ser vista pues en clave política, porque dentro de una iglesia y entre sus fieles hay naturalmente sectores que son más conservadores y otros más progresistas. Por ejemplo, algo que está circulando mucho a nivel internacional es la respuesta que le dio el entonces cardenal Prevost al actual vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, cuando este dijo que la moral católica prescribía que uno debía preocuparse más por los que tiene cerca que por los que están lejos. Vance estaba diciendo esto para justificar de alguna manera la decisión de Estados Unidos de reducir al mínimo su ayuda internacional. Y el ahora Papa le hizo notar públicamente que no hay ninguna base bíblica, ni mucho menos, para afirmar algo así, que si en algo nos debemos enfocar es en nuestra humanidad compartida. Por otro lado, ya más a nivel local en las redes sociales, se están difundiendo declaraciones del hoy Papa León reaccionando en su momento al indulto a favor de Alberto Fujimori, en el que él anotaba que si bien había hecho Fujimori un pedido de perdón genérico, según Prevost, era necesario que hiciera un pedido de perdón más específico, más expreso hacia las víctimas o los deudos de los crímenes por los cuales había sido sentenciado. Yo creo que más que tratar de asociar a un líder religioso con una corriente ideológica o política como si fuera pues, un corsé que limita todas sus posiciones, yo creo que hay que tomar sus ideas según cómo vayan manifestándose y reaccionar a ellas, y medir por otro lado la calidad humana de la persona, independientemente de si uno cree que está equivocado o que está en lo correcto. Por ejemplo, yo, ya lo he comentado en el podcast, tengo la sensación de que el Papa Francisco era una persona con muchas cualidades morales y con
una condición de buen líder, digamos, para el momento que enfrentaba a su iglesia. Y me siento cómodo diciendo eso, aun cuando no estaba yo de acuerdo con todas sus posiciones. Por ejemplo, en el frente económico, el Papa Francisco tenía ciertas críticas al libre mercado que yo personalmente no comparto, pero entiendo que era parte de su rol expresarlas y creo que es bueno que las haya puesto a debate. Hago este comentario personal porque siempre veo que existe la tentación, ya que estamos hablando de temas religiosos, de sobresimplificar el análisis y dividir entre buenos y malos, como si estos fuesen grupos discretos. Yo siempre siento que es bueno recordarles que hay gente buena con la que uno puede discrepar circunstancialmente o frontalmente, y de hecho puede ser el caso que esas personas tengan eventualmente más razón que uno. Sobre todo cuando evaluamos el liderazgo de una persona, no podemos compararla con un referente de perfección, y eso es importante decirlo, sobre todo si estamos evaluando líderes religiosos, sino partir desde el entendimiento que el ser humano es falible por naturaleza, y luego ver cuán extraordinaria es la forma en la que se sobrepone este individuo en particular a esa falibilidad. De lo que he podido leer sobre Robert Prevost, y trato de no estar sesgado aquí por el hecho de que es un papa nacionalizado peruano, me llevo la impresión de que es una persona cercana, empática, de gran sacrificio. Así que le deseo a nuestro compatriota el mayor de los éxitos liderando a su comunidad. Segunda noticia. El gobierno ha presentado un proyecto de ley al Congreso que busca modificar la regulación del nepotismo. ¿Qué es nepotismo? Para quienes no están familiarizados con esta expresión, nepotismo es cuando alguien aprovecha el cargo o la posición de poder en la que está para beneficiar a un miembro de su familia. Ahora, fíjense que esta iniciativa del gobierno ha sido presentada con carácter de urgencia. Esto se hace cuando, digamos, el tema que el Poder Ejecutivo quiere regular es de tal importancia que es necesario que el Congreso lo ponga de inmediato en la agenda, salteándose otros proyectos que pueden haber sido presentados antes. ¿Tiene algún sentido que se le dé carácter de urgencia a una ley sobre nepotismo? ¿Hay algo en la actual regulación que sea absolutamente imprescindible cambiar ya mismo? Pues tendríamos que preguntarnos qué es exactamente lo que quiere cambiar el gobierno. Por lo que se puede ver, este proyecto parece estar pensado en casos como el siguiente. Imaginen que una persona o la empresa de una persona tiene contratos con el Estado, pero su hermano o algún pariente de hasta el cuarto grado de consanguinidad es elegido, digamos, congresista. En este caso, el primero ya no podría seguir contratando con el Estado, pero lo que está buscando el Ejecutivo es que situaciones como esta no sean sancionadas. Varios especialistas citados por El Comercio, entre ellos el ex Contralor General de la República, Fuad Curi, señalan que este es un intento del gobierno de debilitar la figura del nepotismo para habilitar situaciones en las que sí podría haber un aprovechamiento indebido. Y por supuesto, también objetan la oportunidad de este cambio, habiendo tantas otras cosas que sí merecerían proyectos de ley con carácter de urgencia, pues que el Ejecutivo se esté concentrando en esto. Tercera noticia, el Jurado Nacional de Elecciones presentó un proyecto de ley para suspender la inscripción de partidos políticos en caso se encuentre que tienen irregularidades en las firmas que presentaron para registrarse. El jurado plantea esta norma como respuesta a las recientes denuncias por parte de miles de peruanos quienes señalaron haber sido afiliados sin su consentimiento a partidos políticos y haber sido víctimas de falsificación de firmas en el proceso de inscripción de esos partidos. La propuesta busca, en pocas palabras, imponerle sanciones administrativas y penales a los partidos que hagan uso de esa práctica. El proyecto de ley establecería que se podría suspender el proceso de inscripción de un partido político cuando se adviertan riesgos no válidos que provengan o registros, perdón, no válidos que provengan de los mismos puños gráficos. Es una persona que se dedicó a hacer varias firmas falsificadas. La norma también plantea que haya responsabilidad penal en los directivos y personeros legales de los partidos que hagan uso de malas prácticas. Más específicamente, podrían ahora ser acusados por los delitos de falsedad documental y suplantación de identidad, cosa que en lo personal me parece razonable. Además, el proyecto plantea la aplicación inmediata de la ley, excepcionalmente y por única vez, respecto de partidos políticos que cuenten con una inscripción vigente en las siguientes elecciones. Esta parte sí es un poquito más dudosa en cuanto a su legalidad porque podría implicar una aplicación retroactiva de la norma y eso no se puede. La iniciativa legislativa fue presentada al Congreso por el presidente del jurado, Roberto Burneo, que ahora deberá discutirse en comisión primero y luego en el Pleno para ver si se aprueba o no. Cuarta noticia.
Ayer el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, reveló qué sucedió con la pobreza monetaria en el Perú el año pasado. Según el ente técnico, al final del 2024, el 27.6% de los peruanos vivía debajo de la línea de pobreza, es decir, 9.395.000 personas no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Hay que decir que este 27.6% es una cifra menor al 29% del 2023, pero todavía está pues bastante lejos de los niveles más cercanos al 20% que teníamos antes de la pandemia, o incluso de lo que se pudo reducir luego de esta, cuando hubo un rebote en la economía, digamos, en los años siguientes. ¿Qué ha permitido este ligero retroceso de la pobreza? De acuerdo con Johnny Campana, analista de Macroconsult, citado por el diario El Comercio, el avance se explica por un crecimiento de la economía mayor al esperado, ya que la inflación se redujo el año pasado. Esto permitió que los ingresos promedio de los peruanos aumentaran en el 2024, luego de haberse reducido en el 2023, y que el costo de la canasta básica se haya incrementado a una menor velocidad debido a que la inflación estaba más controlada. Según el INEI, el costo de la canasta básica ascendió a 454 soles por persona el año pasado. Por eso les decía que eso significa que 9.395.000 peruanos no les alcanzó el dinero para cubrir ese costo y por tanto son pobres desde un punto de vista monetario. Esa canasta básica incluye necesidades como vivienda y vestido, pero si solo consideramos alimentos, el valor asciende a 256 soles. Aquellos que no pueden cubrir ni siquiera ese costo son considerados pobres extremos. ¿Cuántos peruanos están en esa situación? Según las cifras de la INEI, son 1.872.000 peruanos, o el 5.25% de la población. ¿Dónde viven los pobres en el Perú? Las cifras del INEI muestran que el 72.7% vive en zonas urbanas, un aumento considerable frente al 56.7% registrado en el 2019. Este cambio representa más de 3 millones de nuevos pobres urbanos en comparación con el periodo prepandemia. Estas cifras nos recuerdan la importancia de que se acelere el crecimiento de la economía y se mantenga controlada la inflación, pues es la única manera en la que más peruanos perciban ingresos suficientes para vivir por encima de la línea de la pobreza. Ok, hasta aquí las noticias de hoy. Si quieren escuchar unos minutos más, hoy tengo un comentario especial y luego viene la sección de cada 2 viernes de recomendación de libros. Para el comentario especial tenemos a nuestro querido Elías Neira, sacerdote agustino, muy cercano, por supuesto, en ese sentido, a la visión con la que comulga el nuevo Papa León XIV, o el padre Roberto, como seguramente le seguirán diciendo muchos compatriotas chiclayanos. Así que nadie mejor que Elías para hablarnos del nuevo pontífice de la Iglesia Católica. Lo escuchamos. Pues a la hora de la fumata blanca estaba dando clases en la universidad cuando los estudiantes me avisaron que el nuevo papa era agustino, de mi propia orden religiosa. Fray Robert Prevost, ayer, a la tercera votación del cónclave, fue elegido el Papa 267. ¿Quién es el Papa León XIV y qué podemos esperar de él? Pues el padre Roberto, como le gustaba que lo llamen, lo conocí en 1995. Hemos tenido mucha cercanía, me respaldó mi gestión en el Colegio San Agustín de Chiclayo, como también en el San Agustín de Lima, como superior general de la orden. Y justo hace una semana estábamos conversando por WhatsApp, por lo que su elección como nuevo papa me tiene profundamente conmovido. Es relativamente joven, tiene unos 69 años, por lo que podemos esperar que su pontificado sea un poco más largo que el del Papa Francisco. Ha vivido más de la mitad de su vida en el Perú, es oriundo de Chicago. Una persona con una visión global, pues ha sido superior general de los agustinos que están en más de 60 países en 5 continentes. Habla con fluidez varios idiomas, como el inglés, el italiano, el español, el francés, el latín y un poquito el alemán. Es doctor en Derecho Canónico, por lo que es bastante práctico y entiende de leyes y gestión de la Iglesia. Ha tenido desafíos pastorales complejos, como la administración del obispado de Chiclayo y también del Callao, por un tiempo. Es un misionero que ha trabajado en Chulucanas y Trujillo, realmente ama el Perú. Quería vivir hasta el final de sus días aquí. Tiene una especial sensibilidad por los pobres y los migrantes, ¿no? De hecho, su familia pues es migrante. Su mamá es española, su papá francés y que emigraron a Estados Unidos, buscando un futuro mejor. Ha trabajado mucho para prevenir los abusos en la iglesia, denunciando varios casos en el Vaticano, por lo cual es un tema que a él especialmente le preocupa bastante. Es una persona muy cercana y humilde, escucha con empatía y es pragmático para concretizar proyectos. Es bastante trabajólico como buen norteamericano y también bastante prudente. Es alguien que cree que a través del diálogo se puede promover la paz. Quiere ser puente, como él mismo ha dicho, para generar comunión. Como buen agustino, concibe a la iglesia como una comunidad,
como una fraternidad, tener una sola alma y un solo corazón hacia Dios, que es el lema de los agustinos, y que buscando esa verdad, pues buscar esa unidad en la diversidad. Por eso he elegido el nombre de León XIV, probablemente, pues León XIII, a comienzos del siglo XX y final del siglo XIX, logró el diálogo y la unidad entre una iglesia también bastante dividida, entre algunos un poco más modernistas y otros más conservadores, viendo la diversidad de sensibilidades como una riqueza y no como un obstáculo. Además, escribió la primera encíclica de la doctrina social de la Iglesia, llamada Rerum Novarum, sobre el mundo obrero, por lo cual lo que están marcando es que justamente le interesa mucho y tiene mucha sensibilidad con los pobres. Y abrió las puertas de la Iglesia para generar un mayor diálogo con el mundo. Oremos pues por el Papa León XIV, que no la tiene fácil, con un mundo con varios países en conflicto, incluso al borde de la guerra, y que ansían la paz, y que seguramente él va a estar trabajando mucho en la mediación de ellos. Muy bien, muchas gracias a Elías, como siempre, por estar con nosotros en el podcast. Y paso ahora a mi sección de recomendación de libros. Hoy me toca recomendarles un libro que no es nuevo, sino que es algo viejito, o ya está hace buen tiempo en mi estantería, pero que quería concentrarme hoy en esta publicación porque su autor, que fue un gigante de las relaciones internacionales, acaba de fallecer el miércoles de esta semana a los 88 años. Me refiero, por supuesto, al profesor de Harvard, Joseph Nye, y a su clásico Soft Power que tengo por aquí. ¿Por qué es importante este libro? Pues porque transformó la idea en la que entendemos el poder, como bien dice el sentido obituario que ha publicado la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard, donde fue el decano entre 1995 y 2004. Lo que predicó Nye y practicó, porque además trabajó en dos presidencias estadounidenses, la de Jimmy Carter y la de Bill Clinton, es que los países tienen distintas formas de influir en los demás. Está la militar, es decir, el uso directo o amenaza de uso de la fuerza para conseguir lo que se quiere. Está también el poder del dinero, es decir, cómo un país puede entregar ayuda internacional esperando algún tipo de contrapartida de los países receptores de esa ayuda. Pero luego está lo que Nye llamó soft power o poder blando, que es el poder de la atracción que tiene la cultura o los valores de un país que le permiten ser admirado o visto como un ejemplo a seguir. Este ha sido ciertamente el caso de Estados Unidos por mucho tiempo, por la capacidad que ha tenido, al margen de su poderío militar y económico, de proyectar su cultura y sus valores a través de su producción audiovisual, por ejemplo, sus películas, sus series, sus avisos publicitarios, vistos en todo el mundo, que, entre otras cosas, mostraron pues el estilo de vida estadounidense y, de cierta manera, lo que ellos entienden como, entre comillas, el sueño americano. Estos últimos meses deben haber sido muy desafiantes para Nye al constatar pues cómo un gobernante como Donald Trump se embarcaba en una cruzada por dilapidar el soft power estadounidense, cortando de mala manera la ayuda internacional que se daba a través de USAID, apoyando autócratas como Vladimir Putin en perjuicio de países victimizados por ellos como Ucrania, subirle los aranceles absurdamente a países en todo el globo sobre la base de un entendimiento equivocado de que todo déficit en la balanza comercial de un país es necesariamente el reflejo de que alguien más lo está explotando, peleándose infantilmente con sus vecinos y aliados como Canadá, pretendiendo anexar a este último país y a Groenlandia, tomar por la fuerza el canal de Panamá, cambiarle de nombre al Golfo de México, etc. Para mí, que siempre ando enfocado en temas de democracia, como ustedes saben, Estados Unidos ha sido ciertamente el mayor referente del desarrollo de algunos conceptos asociados o consustanciales a la idea de la democracia, como el constitucionalismo, el esquema de separación de poderes, la valoración del Estado de Derecho, el control judicial de las decisiones políticas, etc. La democracia es un sistema de gobierno que, como decía Winston Churchill, es el peor sistema a excepción de todos los demás, que es pues una forma irónica de decir que siendo la mejor opción, igual es una opción muy problemática, porque es muy difícil hacer que una democracia funcione bien. Traigo esto a colación porque el soft power estadounidense ha sido fundamental a lo largo de la historia moderna para convencer a muchos países del mundo de que opten pues por la democracia. Estados Unidos se autonombró de manera quizá demasiado pretenciosa el líder del mundo libre, pero no deja de ser cierto que ha sido el principal impulsor global de valores asociados a la democracia liberal. Por eso creo que es tan importante releer a Joseph Nye en estos días y comprender que ciertas ideas que son claves para el desarrollo de la humanidad, como la democracia, diría yo, no se van a consolidar espontáneamente ni tampoco por la fuerza, porque eso sería antitético, sino que tienen que estar sostenidas por la capacidad de persuadir
que pueda tener sus valores fundacionales y, ojo aquí, sus resultados, y que se entienda que son moralmente superiores a las alternativas. Así que hoy más que nunca, la democracia como concepto y como práctica política necesita todo el soft power que pueda conseguir. Con eso llegamos al final del podcast de hoy. Como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, Sistema B, a nuestros suscriptores y a todos los que nos permiten llegar a ustedes en la mañana. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. Ya nos escuchamos pronto. Adiós.